Hola amigos, bienvenidos a Joyas Eternas. Gracias por estar ya en sintonía de este programa, gracias por la continuidad que le dan nuestros programas. Pues como usted ya sabe, hemos estado hablando de Mateo capítulo 1 y ya terminamos. El día de hoy vamos a pasar al capítulo número 2. Entonces quiero empezar a leer los primeros versículos de este capítulo para que tengamos, ¿verdad?, también la base bíblica. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, vamos a dejar ahí la lectura. Hoy vamos a hablar de la importancia de esta palabra, que es adorarle. Ellos vinieron a hacerle un culto a Jesús, que fue el primer culto que se le hizo a Jesús en la Biblia. Entonces, para analizar más este primer culto que se le hizo a Jesús en la Biblia, esta primera manera en la que lo adoraron aquí en la tierra, nos va a acompañar el día de hoy el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga. Pues ya para iniciar ya rápido con el tema, ¿qué elementos hubieron en este culto? Mira, es muy importante entender que cómo es que Mateo está estableciendo esta narración bíblica a los mismos judíos. Porque un judío tiene muy claro desde que nace que solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a Jehová tu Dios servirás. No hay, oye Israel, ese es uno de los pasajes que tiene metido hasta en los huesos un judío. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Es decir, que ellos tienen muy claro, cualquier judío tiene muy claro, que solo a Jehová se le rinde culto, y solo a Jehová se le adora, y solo a Jehová se le alaba. Entonces, cuando viene este pasaje de Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2, realmente lo que Mateo está hablando es algo totalmente novedoso para la mente judía. Porque aquí vienen sabios del oriente o magos del oriente y vienen con una situación. Venimos a adorar al rey que ha nacido. ¿Cómo van ellos a decir venimos a adorar a Israel? A alguien, nota que no dicen venimos a adorar a Jehová, porque eso era muy común. Muchos prosélitos, es decir, mucha gente gentil que se convertía al judaísmo, ellos llegaban a adorar al templo a Jehová. Pero aquí es algo impactante. Ellos no están buscando el templo de Jehová para adorar a Jehová. Están buscando dónde nació el rey, porque vienen a adorar a un bebé. Entonces, realmente para que Mateo escribiera esto, el Espíritu Santo le está mostrando que es el primer culto de adoración que se le hace al Hijo en la tierra. Y es una revelación impresionante. Ahora ya no solo se adora a Jehová, sino que también se va a adorar a un Jehová hecho carne. A Dios que se hizo carne. Y como Dios se hizo carne, es 100% adorable, bendecible, reconocible, y eso es impactante. Entonces aquí estamos frente al primer culto que se le hace al Hijo en la tierra, y gracias a Dios ese culto continúa y continuará en esta tierra hasta la eternidad, de los que reconocemos que Jesús no es una criatura, que Jesús no es un humano, sino que dentro de esa humanidad habita la plenitud de la divinidad, 100% adorable, y entendemos que el verbo que se hizo carne, ese verbo es Dios, y por eso es adorable. Entonces, el primer culto que se le hace al Hijo, tú lo estás leyendo, está en Mateo capítulo 2. Ahora, ¿qué pasó en ese culto? Número 1, los que están llegando a adorar a Jesús son unos sabios o magos que vienen del oriente. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, recordemos a Abraham. Te voy a llevar a los tiempos de Abraham. En los tiempos de Abraham, acuérdate que Abraham tuvo un hijo, Ismael, que lo tuvo que echar de donde sale la raza árabe. De ahí viene el hijo de la promesa, Isaac. De Isaac viene Jacob, que le cambian el nombre Israel, y de ahí viene el pueblo de Israel. Pero Dios iba a permitir que simiente de Abraham no solamente hubiera en el pueblo árabe. Por eso muchos árabes se están convirtiendo hoy en día, porque hay hijos de Abraham dentro de la simiente de Ismael, de los árabes.
Por eso muchos judíos se están convirtiendo al evangelio, porque obviamente ahí está la simiente de Isaac. Pero Dios permitió que a las naciones también llegaran hijos de Abraham, y por eso Abraham se casó con una tercera persona, o tuvo hijos con una tercera persona que se llama Cetura. Con Cetura Abraham tuvo muchos hijos, y cuando ya Abraham vio que estaban creciendo los hijos que tuvo con Cetura, dice la escritura que Abraham les dio dones, les dio dinero, una indemnización, herencia, y los sacó y les dijo, váyanse al oriente y poblen el oriente. Entonces, estos del oriente que están teniendo revelación de que ya nació el verbo hecho carne en la tierra, son hijos de Abraham que vienen del oriente, son de aquellos hijos de Cetura, que ahora están regresando. Y por cierto, no eran tres, ni era Melchor, Gaspar, ni Baltasar, no, eso es una fantasía creada por Roma, asociándose con el paganismo. Eso es falso. Según el libro de Isaías, la palabra profética, quienes iban a llegar al nacimiento, porque la palabra profética dice, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová está sobre ti, hablando del nacimiento de Jesús. Ahí dice, multitud de dromedarios. No dice que eran 2, 3 camellos, no, multitud de dromedarios y de reyes llegarán. De hecho, te voy a decir una cosa, sí vinieron reyes como ellos, sabios, de carne y hueso. Pero según la escritura de Isaías, también vinieron de los cielos reyes. Acuérdate que en los cielos hay reyes, hay potestades no caídas. Vinieron a ver ese acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús. O sea que hubo un Mahanaim. Mahanaim significa reunión de dos campamentos. Un campamento de reyes celestiales bajaron, y estos sabios y magos del oriente vinieron. Era una multitud, era una reunión. Jesús reunió el cielo y la tierra en su nacimiento, en su encarnación. Entonces vemos esta situación así. Vemos que hay un mundo espiritual, una atmósfera impresionante cuando Jesús nace. Pero según Isaías, era una multitud de dromedarios, porque 3 reyesitos jamás hubieran turbado a Herodes. Era una multitud grande la que llegó a Jerusalén para ver dónde estaba el Mesías. Ahora, aquí viene una situación. Los que vienen turban a Herodes, porque dice que cuando oyeron que venían a adorar al rey que había nacido, dice que Israel y toda su corte se turbaron. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando los hijos de Abraham tenemos revelación de quién es Jesucristo y lo adoramos, conmocionamos el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Por qué es necesario adorar a Dios? Porque cuando adoramos a Dios, conmocionamos y desbaratamos proyectos diabólicos que hay contra nosotros. Por eso es importante ser adorador, no solo porque estamos reconociendo la grandeza de nuestro Dios, sino que ese reconocimiento, esa adoración, activa en nosotros una bendición. ¿Qué hace? Empezamos a hacer guerra espiritual. La mejor guerra espiritual es la palabra de Dios, sobre todo cuando es cantada. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con canto, conmocionamos y turbamos el mundo espiritual. Por eso los cantos de adoración, más que poéticos, deben ser bíblicos. Tenemos que aprender a cantar la Biblia y lo que la Biblia dice. Porque si algo no soportan las tinieblas, son los adoradores del Hijo, que adoran con precisión profética y apostólica. Eso es algo que los conmociona. Por eso Herodes dice que se turbó, le dio miedo. O sea que un pueblo que sabe adorar al Hijo, que reconoce que Jesucristo es Dios, que es el verbo Dios hecho carne, y que por lo tanto merece toda alabanza y adoración. Y cuando alguien por revelación adora de esa manera a Jesús, lo que hace es que empieza a derribar opresiones de las tinieblas, a destruir autoridades espirituales de las tinieblas y limpiar los ambientes espirituales. Realmente la adoración es una bendición, que es lo que estos sabios están haciendo. Entonces, realmente estamos en Mateo capítulo 2 frente a un culto glorioso que se le hizo al Hijo. Amén, pastor. Pues se levantó el celo en el rey Herodes, pero yo quiero pasar a otro punto. La primera cosa extraordinaria que pasa es la estrella. ¿Por qué? Porque es una estrella que ellos la vienen viendo desde el oriente.
Pero yo no sé, analicémoslo con nuestros ojos de la tierra. Si yo le digo a usted, vaya hoy en la noche y póngase exactamente abajo de tal estrella, pues yo pienso que es algo imposible. De hecho, es algo imposible. Usted no se podría poner geográficamente exactamente debajo de una estrella. Pero aquí viene la primera cosa sobrenatural. Esta estrella. Entonces, pastor, ¿qué pasa con esta estrella? ¿Quién era esta estrella? Y pues... Mira, lo que pasa es que a veces hay muy poca Biblia. Vamos a decirlo de esta manera, para que tú le estás diciendo claramente. Si yo te digo, mira, hazme un favor, vete a la casa donde está el Orión y ahí debajo te pones, no lo vas a encontrar nunca. 2, tendría la estrella que salirse de su órbita, y tú sabes que las estrellas son soles. Tendría que acercarse, y dice la Escritura que la estrella se posó en la casa donde estaba Jesús. ¿Te imaginas que un sol de estos se salga de su eje? Solo con que se salga de su eje ya causa una hecatombe universal. No digamos si ese sol se acerca a la tierra. Estamos hablando del fin del mundo. Y eso no sucedió. Entonces, obviamente, no está hablando de esas estrellas soles. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? En Job capítulo 38, verso 4 en adelante, le hacen una pregunta a Job. Y le dicen, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, dímelo, le dice Dios a Job. Dime dónde estabas tú cuando fundaba la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. Dime dónde estabas tú cuando en ese tiempo las estrellas del alba adoraban y los hijos de Dios se regocijaban. Entonces, Dios tiene una creación, así como nosotros nos llamamos hombres, así como otros se llaman ángeles, así como otros se llaman arcángeles, otros serafines, otros se llaman querubines, que son razas diferentes, así como hay Elohims, como hay santos vivientes, vigilantes, que son razas diferentes, que nos habla Daniel capítulo 4, así como hay animales que son razas diferentes. Entonces también de esa manera hay una raza de seres adoradores que Dios creó, que se llaman estrellas del alba. De hecho, en la rebelión que tuvo Satanás, Luzbel, dice que él dijo, yo voy a poner mi trono junto a las estrellas. O sea que hay seres inteligentes que se llaman estrellas. ¿Cómo son? No sé. Nunca he visto uno, nunca me lo han presentado, pero la Biblia habla de este tipo de seres que son adoradores. Su función es adorar. Son directores de culto. Entonces, cuando el Hijo de Dios nace en la tierra y ya está en la casa donde va a habitar, donde está con José y María, entonces una de esas estrellas adoradoras llegaron, tenía que ser un ministro de alabanza y de culto, porque van a ir a ser el primer culto de adoración en la tierra. Entonces bajó la estrella del alba, que es un adorador, una de tantas, y guió a estos seres, les anunció, número 1, que había nacido el hijo de Abraham, la simiente bendita. De eso hablamos en el primer programa. Hablamos por qué a Jesús se le llama el hijo de Abraham y por qué se le llama el hijo de David. Estos que están en el oriente son hijos de Abraham, de Cetura, ya dijimos. Entonces viene la estrella del alba y les anuncia a esos gentiles, hijos de Abraham, que el hijo de Abraham prometido, la simiente, ya nació, por quienes van a ser benditas todas las naciones. Por eso a ellos les interesa ir a adorarlo, porque acuérdate que antes solo se adoraba, los adoradores eran los judíos, en esencia. Pero ahora les interesa que nazca, ir a ver a la simiente de Abraham, porque en la simiente de Abraham, en el hijo de Abraham, iban a ser benditas las naciones de la tierra. Entonces a ellos les interesa ir ahí, a donde está el rey que los va a bendecir a ellos, aunque no son judíos. ¿Dónde está ese rey que me va a traer la gloria de Dios, aunque yo no sea israelita? ¿Dónde está ese rey que va a romper la barrera que hay entre judíos y gentiles, por el cual yo voy a poder acercarme al Padre? ¿Dónde está ese rey? Venimos a adorarle. Porque ellos tenían la palabra profética que el hijo de Abraham iba a nacer, y ese hijo de Abraham iba a ser la bendición de las naciones, y por la cual se iban a poseer la puerta de los enemigos. Y por eso esos sabios son guiados por una estrella que no es un astro sol, no, es un adorador celeste
que viene a guiar a otros adoradores al culto al Hijo. Y por eso por un momento se les perdió, se les escondió. Un sol de esos no se esconde. ¿Me entiendes? Y después, ¿cómo se llama? Se les vuelve a aparecer y ya los lleva a la casa donde está Jesús. Y no hay una hecatombe universal, porque no es un sol salido de su órbita, sino que es ni tampoco que eran astrólogos o astrónomos. No. Un adorador llegó a darles revelación del nacimiento de Jesús, y por eso vemos a esa estrella que bien los guió a un culto, ¿verdad? Bienaventurados, porque ahora pues yo no sé si van a bajar, ¿cómo se llama? Estrellas del alba en este tiempo, pero Dios puso ministros. De hecho, si tú miras Apocalipsis capítulo número 1, dice que hay estrellas en la mano de Jehová o de Jesús, y que esas estrellas son los ángeles que cubren las iglesias que están en Asia. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy los que estamos haciendo funciones de guiar al pueblo a la adoración y a la alabanza somos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que estamos conformando una constelación unidos para poder guiar a las ovejas a dónde está el culto para adorar a Jesús de Nazaret, que es Dios. Amén, pastor. Recordemos que en la Biblia nada sucede por casualidad. Todo lo que está escrito en la Biblia, ya sea una palabra, una coma, todo tiene algo importante, siempre nos anuncian algo importante. Entonces también analicemos un poco la ubicación geográfica de donde nace Jesús. Jesús nace en Belén de Judea, como ya estaba escrito en la profecía. De hecho, aquí mismo en Mateo capítulo 2, él lo dice, si quiere lo leemos, dice el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa profecía está en Miqueas. Entonces es el cumplimiento de la palabra profética que naciera en Belén de Judea. Pero ahora bien, pastor, ¿qué representa este lugar geográfico, Belén de Judea? Como bien dijiste tú, en la Biblia no hay nada ocioso. Entonces esta profecía de Miqueas 5:2 lo que nos está hablando es lo siguiente. Nos dice que Jesús, o sea el Mesías, el verbo hecho carne, iba a manifestarse en Belén de Judá para que ahí se le hiciera el culto. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a encontrar a Jesús manifestándose en gloria? En un Belén, en una Judá. ¿Qué es Belén? Belén significa la casa del pan. ¿Qué significa Judá? Alabanza. O Judea, alabanza. Cuando Jesús dice que va a ser manifestado en Belén de Judá, quiere decir que Jesús va a tener una manifestación de su gloria, donde se va a mover la palabra, donde se va a mover los milagros, las señales y las maravillas, donde haya una casa de pan y alabanza, es decir, donde haya palabra. ¿Cómo saber que estoy en un lugar correcto, donde me estoy congregando? ¿Cómo saber si mi iglesia, la congregación a donde asisto, realmente es una bendición para mi vida? Tiene que haber palabra. Tienen que haber panaderos, es decir, ministros que estén amasando y estén fabricando pan y dándole alimento al pueblo. Una congregación que no tiene palabra no es Belén. Una Belén tiene que ser una congregación donde está fluyendo la palabra y la palabra y la palabra, y todo es la palabra y la palabra. Yo estoy en total desacuerdo en aquellos cultos donde se agarran las 2-3 horas de culto solo en alabanza y no hay palabra, y todavía la gente te dice, mire, qué cultazo el que tuvimos, no hubo ni predicación. Eso es un desorden total, porque no puede haber avivamiento si no hay palabra. Todo avivamiento, toda restauración parte de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es imprescindible, y por eso el Señor, para edificar a su iglesia, armó a 5 panaderos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que estemos dándole el alimento al pueblo. ¿Dónde va a haber manifestación de la gloria de Dios? Donde haya palabra. Y 2, donde haya alabanza, donde haya Judá. Por eso Jesús proféticamente nace en Belén de Judá, la casa del pan, donde están los panaderos, y que el pan es la palabra de Dios, y los panaderos somos los ministerios. Y Judá, donde está la alabanza y la adoración. ¿Cómo vamos a alabar y adorar al Señor? Ya lo hemos dicho en programas anteriores, cómo lo hizo David, porque Hechos 15:16 está escrito que hoy Dios quiere restaurar el tabernáculo de David que está caído. Entonces, por eso Jesús nació en Belén de Judá.
Amén, pastor. Ya el tiempo casi se nos termina, pero todavía nos alcanza a tocar un punto más. En el versículo 11 dice, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ellos vienen acá, pero no vienen con las manos vacías, vienen a dar algo, vienen a ofrecer algo, vienen a entregar algo también. Se postran, le adoran y abren sus tesoros. Entonces aquí nos habla también de la importancia de cuando uno venga a la iglesia, pues venir y entregar algo, ¿verdad, pastor? La Biblia dice, de ninguna manera te presentes a Jehová con las manos vacías. Eso es muy claro. Es decir, yo voy a ir a un culto, no voy a ir a recibir solamente. La visión tiene que ser, voy a dar. En una oportunidad, el dueño de Yakult, que es un japonés, le hicieron una entrevista y le preguntaron qué diferencia veía en la religión que ellos tenían shintoísta allá en Japón con la religión católico-romana que se profesa en mayoría en México. Loret de Mola le hizo la entrevista. Y este millonario japonés, que prácticamente es un millonario que vive en México y que llegó con las manos vacías, le contestó, mira, yo veo muchas similitudes. Ustedes tienen íconos sagrados, nosotros también. Tienen procesiones, nosotros también. Tienen templos, nosotros también. Hay muchas cosas muy, muy similares. ¿Dónde veo yo una diferencia de religión? Dijo esta persona. La diferencia está en que cuando ustedes van a la iglesia, van a recibir. Están pensando a ver qué me da el ícono, el santo, el patrono, la patrona, a ver qué me da. En cambio nosotros cuando vamos a los templos vamos a ver qué damos. Todos llevamos ofrendas para dar. En cambio ustedes siempre van a ver qué reciben. Esa es una de las diferencias que este japonés puso. Y lamentablemente nosotros en la iglesia evangélica como que hemos adoptado esa mala cultura de creer que a la iglesia vamos solo a recibir. Y voy a ir a la iglesia porque voy a ir a recibir trabajo, respuesta, en fin, algunos hasta van a ver si no encuentran una señorita bonita para casarse. Entonces yo lo que te quiero decir con esto es que lamentablemente mucha gente va a la iglesia con el espíritu de recibir. Nosotros entendemos por la escritura que si nos vamos a acercar a Dios, y hay que acercarnos, no lo podemos hacer con las manos vacías. Hay tres cosas que podemos dar. Diezmos, que es el 10% de lo que ganamos, líquido total. Las ofrendas, que es lo que voluntariamente, de acuerdo a nuestro amor, nosotros damos a la obra de Dios. Y las primicias. Y dentro de las ofrendas también está el ayudar al pobre, al huérfano y a la viuda. Eso se saca de lo que es la ofrenda. Y las primicias, los primeros frutos o una ofrenda inicial, comenzando el año o finalizando el año. Bueno, entonces de esta manera nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Aparte de eso, tenemos que ofrecerle la alabanza y la adoración, que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero en esto que tú estás viendo y tocando en el pasaje, va a haber un culto al Hijo. Vamos a adorar al Rey. No solo vamos a ir a recibir la bendición, vamos a ir a dar oro, incienso y mirra, que está prefigurando ofrendas, diezmos y primicias. Bueno, ya teniendo esto con claridad, podemos entender que no puede haber un culto donde la gente no dé. La gente tiene que dar. Lamentablemente siempre que vamos a dar un billete de la menor nomenclatura o monedas, porque queremos que a Dios le estamos dando limosnas. En cambio, si tú ves, ellos sacan de sus tesoros oro, incienso y mirra, que realmente fue lo que sirvió para financiar. Tú sabes que después de esto viene el sueño donde Jesús tiene que salir porque Herodes quiere matar al niño y salen para Egipto. ¿De dónde sacó José y María, que eran pobres? ¿De dónde sacaron dinero, recursos para irse a Egipto? Egipto era la primera potencia mundial. Era como que ahorita nos dijeran a nosotros que estamos en un país tercermundista, váyanse a Estados Unidos. Bueno, ahora hay trabajo para latinos, pero en ese tiempo, ¿quién le va a dar trabajo a un judío que viene de una sociedad esclava? ¿Cómo hizo José y María para mantener a Jesús en Egipto, en la urbe Egipto? Muy sencillo, tomaron del oro, del incienso y la mirra para poder vivir cómodamente y regresar cuando fue requerido a Jerusalén. Entonces es necesario que se financie con ofrendas y diezmos la obra de Dios. Amén, pastor. Amigos, el tiempo se nos ha ido rápidamente, pero solo recordando qué es lo que hubo en este primer culto al Hijo, qué es lo que ahora nosotros celebramos. Recordemos que hubo un Belén
y un Judá, o sea, hubo palabra y hubo alabanza, también hubo sobrenaturalidad y hubieron ofrendas, hubo algo que dar. Entonces, amigos, recordemos, hagamos eso en nuestros cultos, no solo en cultos que tengamos que hacer en la iglesia, en algún lugar, sino que también en nuestra casa podemos hacer eso. Y así, amigos, llegamos al final de este programa, esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana.